Ok. Señores, muy bienvenidos a esta tercera sesión en torno al curso de Teoría del Estado de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Alas Peruanas. En esta oportunidad nos va a tocar a nosotros desarrollar el tema el Estado de Derecho y la personalidad jurídica del Estado. Ya en anteriores sesiones habíamos conversado de la importancia que tiene el hombre para el Estado. Y cuando habíamos visto esta importancia del hombre frente al Estado, nos venía a la mente lo que nosotros conocemos como el poder constituyente y el poder constituido. El hombre como fuente de poder delega parte de este poder al Estado para que en ejercicio de esta delegación de poder el Estado tenga la capacidad de normar frente a la sociedad. Y es así que en la clase anterior también conversábamos en torno a esta evolución de la sociedad. Obviamente viendo algunas sociedades preconstituidas o algunas sociedades que iban avanzando en torno no solamente a la coexistencia social, sino también a la implementación de algunos vínculos que servían para poder unir a ese grupo social, como también algunos matices de normas jurídicas o de normas, por decirlo de alguna forma, que puedan servir de parámetro de convivencia para que estas sociedades o sociedades políticas puedan empezar a establecer pautas de convivencia dentro de un determinado orden. Cuando nosotros hemos visto esa evolución de las sociedades y hablábamos de las hordas, los clanes, las tribus, los consejos de tribus, y hasta llegar largamente después de un periodo de evolución a lo que nosotros conocemos como el Estado en la actualidad, vamos a ver también de que parte de esta evolución no solamente ha sido la capacidad de integración que tiene la sociedad, sino también el hecho de que esta propia sociedad estableció pautas de convivencia, que si bien es cierto, inicialmente se convirtieron en lo que conocemos como los usos y las costumbres, con el tiempo estas se fueron positivizando y juridizando hasta llegar a lo que conocemos hoy como lo que es el derecho. En esta oportunidad vamos a conversar un poco en torno a esta combinación de estos dos elementos básicos de la coexistencia del Estado. Por un lado hablaremos en torno al derecho y por otra parte veremos un poco lo que es el propio Estado. En este sentido, o en este orden de ideas, vamos a ver una de las primeras personalidades del Estado en torno a cómo ha ido fusionándose o cómo ha ido evolucionando el propio Estado. Inicialmente hablaremos en torno a lo que es el Estado de Derecho. Inicialmente conversaremos en torno partiendo de un principio básico que dice que el derecho puede existir sin gobierno, pero no puede haber un gobierno sin derecho. Y esto da razón al hecho de que el mecanismo de comunicación que tiene el Estado frente a la sociedad, frente al pueblo, va a ser a través de las normas jurídicas. Acuérdense que habíamos visto el famoso ius imperio, que es la capacidad normativa y coercitiva que tiene el Estado frente a la sociedad. Y por otra parte también vamos a ver aquellas políticas públicas que el Estado ha imperado frente a la sociedad para cumplir obviamente con lo que nosotros conocemos como el bien común o como también lo hemos visto en base a lo que se busca, que es la procura existencial. Acuérdense que el derecho es históricamente anterior al Estado. Habíamos conversado y podemos atrevernos a decir que esos usos y costumbres que las sociedades fueron estableciendo como pautas de convivencia pueden convertirse inicialmente en unas pautas formales que pueden dar pie a lo que es no solamente los usos y costumbres, sino que estos usos y costumbres dentro de una positivización o una formalización jurídica se ha convertido con el tiempo en lo que es derecho. Y obviamente estos usos y costumbres, estas normas de convivencia, necesariamente fueron anteriores a la existencia del Estado. El derecho no agota la modalidad in totum del Estado, sino que además necesariamente abarca otras formas de actuación, ¿no? El Estado no solamente se va a comunicar con la sociedad a través de las normas jurídicas. Señalábamos anteriormente que también a través de las políticas públicas, los propios fines que cumple el Estado, va a ser un mecanismo de comunicación frente a la sociedad. Lo que sí es imposible negar es la existencia que existe entre el Estado y el derecho. Y ello se debe a razones que procedemos a señalar. Primero, el Estado crea, reconoce y aplica el denominado derecho vigente, monopoliza su sanción y centraliza la hegemonía de las normas jurídicas. Y esto se da a razón de que al momento de que el Estado centra el poder, va a ser el Estado quien va a tener que regular la convivencia social. Y la forma de regular la convivencia social va a ser necesariamente a través de la norma jurídica. Y esto a razón de que la norma jurídica se va a convertir en una seguridad jurídica para establecer los principios o conductas que el Estado desea regular frente a la sociedad.
No hablamos de normas sociales, no hablamos de normas morales, sino hablamos de normas jurídicas en el hecho de un obligatorio cumplimiento y un estricto parámetro de establecimiento de conductas frente a determinadas actitudes o aptitudes que pueden tomar la sociedad. Un segundo elemento va a ser que el derecho deviene en medio más eficaz de la expresión del poder del Estado. Obviamente que la existencia del derecho, la normatividad jurídica, va a convertirse en un elemento importante de lo que nosotros hemos llamado, lo que conocemos como el famoso jus imperio del Estado. Por otra parte, el derecho permite la regulación de los fines, atribuciones y competencias y funciones del Estado. Cuando nosotros analizamos las partes de funcionamiento del Estado o los fines propios del Estado, vamos a ver que este cumplimiento de los fines se van a materializar ¿en qué? En normas legales, obviamente, dentro del aspecto jurídico o el espectro jurídico que tiene el propio Estado. El derecho cumple con un papel legalizador de una situación de poder, haciéndola permanente y segura, y esto conlleva o encuentra razón al momento de que al establecer las pautas que van a regular la convivencia social, vamos a entender de que la propia sociedad va a saber a qué atenerse al momento de establecer o al momento de cometer o de accionar o de establecer determinadas conductas frente al Estado. Por otra parte, revisando un poco la doctrina, vamos a ver algunas teorías en torno a la preexistencia del derecho y su relación con el Estado. Primero, veremos un poco lo que es la preexistencia del derecho al Estado, y para ello podemos citar a Piritín Socorín, que señala que la existencia del Estado presupone la del derecho. El Estado constituye una nación organizada. Su existencia se asienta en normas jurídicas que definen su territorio, su régimen, su estructura y sus funciones. Obviamente acá estamos viendo de que va a ser el derecho quien se va a encargar de establecer la forma que va a tener el Estado, y va a ser justamente el derecho que se va a encargar de ¿qué? De establecer ese parámetro de ordenamiento que el Estado necesita para su adecuado desarrollo. Por otra parte, vamos a ver una segunda posición que establece la simultaneidad de la aparición del derecho y del Estado, ¿no? Una corriente muy distinta o en cierta forma que establece que tanto el derecho como el Estado van a ir a la par. Y ahí podemos revisar a Georges Jelinek, que señala que el Estado nace con el derecho y en el derecho, y por consiguiente solo en él puede vivir. Obviamente que esta posición distinta a la de Sorokin nos va a hablar de que al momento de que se cree el Estado, de que se forma el Estado o que se formalice el Estado, también se está empezando a formar el derecho. Una posición un tanto discutible si es que vemos que antes de la existencia del Estado, en muchas culturas o en muchas sociedades organizadas se tenía una suerte de normas de convivencia. Si bien es cierto, en algunos casos no escrita, en algunos casos no desarrollada y en muchos otros no codificada, pero sí podemos hablar de una suerte de normas, no jurídicas obviamente, pero sí normas de obligatorio cumplimiento por la sociedad. Estado y derecho son conceptos inseparables e indivisibles, aun cuando el derecho surgiera primero, pese a que el hombre se relaciona entre sí conforme a tendencias naturales de realización coexistencial, lo cual siempre va a conllevar a que mientras exista esa relación entre el Estado y el derecho, siempre va a ser el hombre quien va a determinar cuál es el alcance de ambos. Cuando ya hablamos en torno a lo que es el Estado de Derecho, vamos a ver que este Estado de Derecho se va a convertir en una convivencia política dentro de la cual obviamente se va a establecer o se va a delimitar cuáles son los alcances del Estado y frente al derecho, ¿no? Acá vemos una sinergia entre ambos elementos. El Estado, como bien señalamos, no puede existir, no puede regular conductas si no va a ser a través del derecho. Esta primigenia relación de Estado, del derecho, vamos a verlas o las vamos a analizar en diferentes nociones. Inicialmente veremos que esa noción de Estado de Derecho va a comprender algunas ideas base que se van a tomar en consideración para poder establecer este rótulo de Estado de Derecho, ¿no? Una primera idea va a ser la renuncia de toda idea u objeto transpersonal del Estado, ¿no? Acuérdense que inicialmente habíamos conversado que el poder dentro de alguna percepción de tiempo y espacio, se entendía que el poder era delegado al Estado por un elemento dogmático, por un elemento teleológico, vale decir, que era Dios quien entregaba al hombre el poder para que pudiera gobernar a los otros hombres. Y ya cuando hablamos de la existencia del derecho, desterramos lo sacro, desterramos la teoría teleológica en torno al otorgamiento de poder de Dios, y ya hablamos de la creación humana del Estado
como un efecto consecuente del avance y de la evolución, obviamente, del consenso de la sociedad. Un segundo elemento que vamos a ver es en razón a que los objetivos y la tarea del Estado estaban dirigidos a afirmar la libertad, igualdad y el desarrollo individual. Acuérdense que una de las mejores formas, o la mejor forma que se ha encontrado hasta ahora para la adecuada administración de la propia sociedad es justamente el Estado, en base a esos principios, igualdad, desarrollo y sobre todo a través de la libertad.